Bienvenidos a Planet People Mining en español, temporada 2. Soy su anfitriona, Alison Capo. Aquí presentamos las historias de superestrellas en el cruce entre la minería, la sustentabilidad y las comunidades. Escuchen lo que motiva a los top profesionales en este campo impactante. Acompáñenos mientras describen sus desafíos y lecciones aprendidas. And if you're understanding me right now, look for Planet People Mining in English. La chispa para ir más allá de la esperanza, con María de Gasparín del Río. ¿Cómo se impulsa la chispa para querer transformar las vidas de los demás? Hoy converso con María de Gasparín del Río, experta mexicana en el desarrollo económico local y la innovación social. Hablamos de su primera experiencia internacional, que le enseñó sobre todo más sobre su país y cómo un solo acto requiere más compromiso para lograr soluciones. Ella transformó la capacidad de Newmont Peñasquito para atender a los proveedores locales y hoy día integra los negocios y la responsabilidad social en un modelo innovador que exige impactos sociales positivos. María es licenciada en Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey de México y cuenta con estudios de psicología y educación de la Universidad de Valparaíso de Chile. En el año 2020, la organización Women in Mining UK la nombró una de las mujeres destacadas en minería. Bueno, María, qué gusto tenerte aquí en el podcast. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y mucho gusto estar aquí y poder conversar un ratito de estos temas que sé que nos apasionan a las dos. Así es. Bueno, para empezar, cuéntanos un poco más sobre ti, más allá de lo que acabo de contar en tu biografía. ¿Cuáles han sido los hitos más importantes en tu vida profesional y personal hasta ahora? Soy una apasionada del tema de la sostenibilidad. Yo empecé mi carrera profesional en temas meramente de responsabilidad social y creo que muchos de los hitos de mi carrera han sido como toda esa migración que un poquito más adelante contaré de cómo desde finales de los 80, los 90, pues ha migrado todo el tema de cómo se hace todo lo referente a la inversión social, ¿no? Y al desarrollo sostenible. Estoy casada, soy mamá de dos niños pequeñitos, dos pequeñitos que nacieran justo estando en un entorno minero, entonces pues también les contaré un poquito en el podcast, pues todos los retos que enfrenta la industria en referencia al tema de la maternidad y la paternidad. Y adelante para empezar y conversar un ratito. Acabas de resumir una gran carrera en muy pocas palabras, así que con todo gusto vamos a ingresar en algunos de estos puntos. ¿Y qué estás haciendo actualmente? ¿Cuáles son los temas que más te interesan ahora? ¿Qué estás dedicando ahora? Bueno, ahorita estoy llevando el liderazgo de un proyecto de inversión de impacto social. Y un poco mi rol es ser como este elemento resistol que pega a todas las partes. Sabemos que cuando hay un proyecto de inversión social, pues hay muchas partes involucradas, ¿no? Está por un lado el inversionista, están por otro lado los gobiernos locales que también son partícipes o reciben los resultados de la inversión que se está haciendo en su territorio, están los beneficiarios, están las organizaciones de base o implementadores de los programas, que pues son muchas veces organizaciones del tercer sector. Y pues un poco mi rol es pues generar este balance entre las partes interesadas y también pues llevar el proyecto hacia un fin común en donde se respeten también los intereses y las necesidades de cada una de las partes. En este proyecto en específico se está manejando un concepto que se llama pago por resultados,
en donde pues también las organizaciones del tercer sector están migrando hacia que sus programas o sus iniciativas sean remuneradas o compensadas en base a los resultados que se cumplen en el programa, ¿no? Entonces, pues todo esto va empujando a que las sociedades vayan teniendo mecanismos de inversión de impacto mucho más sostenibles. Wow, vamos a tocar varias partes de esto, porque tanto de tu experiencia, pero también sobre lo que acabas de contar, este concepto de pago por resultados. Quiero abordar eso en un poquito más de detalle, pero antes de eso, en el largo de tu carrera, bueno, te has enfocado en esos conceptos de inversión social, sobre cómo hacer este impacto positivo. ¿En qué momento te diste cuenta que esto era lo tuyo, que tu verdadera vocación? Porque has trabajado en mineras, en la operación minera, que es un entorno muy especial, haciendo ese trabajo, además de otras experiencias que estás contándonos ahorita. O sea, en algún momento decidiste, eso sí es interesante, voy a este camino, pero te decidiste quedarte en este camino. Así que, ¿en qué momento te diste cuenta que esto era tu vocación? Ay, qué pregunta tan interesante, sobre todo porque creo que soy una persona que descubrió su vocación a muy temprana edad. Yo tuve la oportunidad de estudiar una parte de mis estudios de preparatoria en Alemania, en una comunidad de Alemania, empezando mis 16 años. Y parte de todo mi aprendizaje fuera de casa y de estar en otro país implicó también pues todo este shock cultural que desde la adolescencia empiezas a tener de, oye, ¿por qué estoy viendo un entorno tan diferente? Todo este concepto de homeless que por muchos años en Europa pues era difícil de ver, y empecé yo con muchos cuestionamientos hacia el interior de cuál era la diferencia de mi país, cómo podía yo contagiar a personas que estaban en mi entorno en Alemania a hacer una inversión por mi país. Y yo en ese momento vivía en Veracruz, que está en el sur de México, por si alguien nos escucha y no es mexicano. Entonces hice un proyecto meramente asistencial en esos momentos. A mis 16 años se generó un tema de recaudación de fondos, se hizo una inversión en una comunidad de la sierra de las faldas de un volcán que queda en Veracruz, y cuando yo regreso ya a México, después me voy hacia el norte de México, a la ciudad de Monterrey, para estudiar la carrera. Y dije, empecé ya con un siguiente cuestionamiento más allá de un tema asistencial, ¿no? Y era como ¿de qué manera este proyecto puede seguir viviendo? En ese momento, junto con algunos otros amigos, pues empezamos una asociación civil ya más enfocada en temas de educación y cómo ir sembrando un poquito más a fondo un tema de desarrollo más allá del tema asistencial. Y pues esa chispita me fue llevando a que mi carrera empezara a ser por ahí, ¿no? Durante la carrera yo hice una especialidad en desarrollo sostenible y ahí entré por primera vez a la industria, primero a la industria del cemento, y pues eran esos inicios, ¿no? De la responsabilidad social. Después, cuando se empezaba a hablar del tema de desarrollo de base, de cómo involucramos a las comunidades. Y pues eso fue forjando un poquito mi carrera. Después entré a la industria minera. Alrededor de 10 años estuve en la industria minera en diferentes proyectos de responsabilidad social y de inversión social. Y pues migrando a lo largo de toda esta carrera, pues de una responsabilidad social nata a pues cómo nos vamos adentrando también en la cadena de valor y vamos haciendo que el negocio como tal sea sostenible, ¿no? Que no nada más sea ese bracito que tienen las empresas de la responsabilidad social, que a través de sus diferentes programas impacta a sus comunidades vecinas, sino cómo pues vamos generando desde que empieza y desde que la misma industria empieza con sus procesos de exploración, cómo vamos haciendo que el negocio sea sostenible, y con ello, pues cómo desde toda la cadena de valor y desde toda la parte de gobernanza, desde toda la parte social, desde toda la parte ambiental, cómo la industria se va construyendo y apuntando hacia un desarrollo sostenible. Me encanta esa reflexión y ese transcurrido y que todo inició
a través de un viaje, una experiencia al extranjero. Yo siempre digo, cierto a los jóvenes, pero en cualquier edad, que uno empieza a ver el mundo, que uno aprende muchas veces mucho más sobre su propio país que del nuevo país. Lo que dijiste al inicio, te fuiste a Alemania a vivir un rato en Alemania y que fue ahí que viste un problema social que te hizo pensar profundamente, si lo estás contando unos añitos después, que te impactó profundamente este problema de la gente viviendo en la calle y el por qué, y cierto, bueno, expandiendo lo que puedo imaginar que fue esa reflexión, que un país como Alemania, un país con programas gubernamentales bien desarrollado, con un nivel de vida y de calidad de vida bien alta, pero que hay este problema social grave, que hay una cierta cantidad de proporción de la población que ni tiene casa, ¿no? Y que tomaste esa experiencia profunda y te hizo pensar en tu propio país, donde vives, donde creciste, de verlo de otra manera, de decir, yo puedo hacer algo. Y a 16 años me encanta cómo lograste marcar esa experiencia en este viaje, digamos, profesional de tu vida. ¿Lo capté bien? Sí, completamente. Y algo que me encanta que rescatas tú de la conversación es pues también todo ese rol de la juventud, ¿no? Yo hace unos días platicaba con una amiga porque venía de un comité de inversiones, ¿no? En donde se habían entregado algunos donativos y le decía, a veces quisiera parar el tiempo y regresarme 20 años en mi cerebro y ver los proyectos con esa ilusión y con esas ganas de simplemente que te mueve el corazón y que pues de ahí después, como dices tú, pues la mente ya empieza a darle vueltas y también te empiezan a cuestionar en dónde está el retorno de inversión de esto y demás, pero también creo que es importante esa chispa inicial, ¿no? Con los años nos vamos haciendo también mucho más racionales, queremos buscarle mayor explicación a todo y creo que esa chispa que la juventud nos da para simplemente innovar, emprender, arrancar sin mayor cuestionamiento, es importante también para definir una vocación. ¿Cómo impulsamos esta chispa? Haces una muy buena pregunta, porque nace a partir de ahí en todo. O sea, podemos ya años en adelante, como dices, en lo racional, estamos en nuestras empresas, queremos enseñar a nuestros colegas de manera muy racional por qué tenemos que hacer esas inversiones a las comunidades, el mecanismo de hacerlo y los procedimientos, la toma de decisión, los comités de inversión, en fin, todas esas cosas que hacemos. Pero todo nace a partir de esa chispa. Cambiando de tema, dijiste hace un ratito sobre tu trabajo actual con un proyecto en el cual estás involucrada, donde estás implementando un modelo de pago por resultados. Si podemos regresar a ese tema, porque yo puedo imaginar, o sea, hablando sobre lo que conversamos, que empezando con ese chispa, viendo con esa motivación, cómo podemos resolver de manera sostenible este problema social. Y ahí estás trabajando con un modelo que no he visto en muchos lugares, pero por su nombre hace mucho sentido. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito más sobre esto? Y puedo imaginar que no todos entienden bien este modelo, lo que estás intentando, impulsando por ahí. Así que se nos puede ayudar a entender qué es lo que la gente no suele entender por esto y por qué deben adaptarlo. Creo que es parte pues de toda la innovación que el mundo necesita justo en esa transición de modelos de inversión. Y lo que hace el mecanismo de pago por resultados, como su nombre lo dice, es que las organizaciones que implementan los proyectos de inversión social son remuneradas en su trabajo por sus resultados y el impacto de sus resultados. Sabemos que en el negocio, pues si hay resultados, hay pago, ¿no? Cuando hacemos un contrato para la instalación de una carpa, para una necesidad que tiene la industria, pues se paga en relación al material que se va a utilizar y en base al resultado de la instalación de la misma, ¿no? En los grandes contratos que existen en el sector minero,
para toda su cadena de abastecimiento, dígase alimentos, transporte, los mismos insumos de la operación. Son contratos muy rigurosos en donde el proveedor del servicio recibe un pago por lo que haya desarrollado o el alcance de su proyecto, ¿no? Y la intención de este mecanismo es migrar un poco al tercer sector y a los proyectos de inversión, a este esquema, ¿no? En donde las organizaciones de la sociedad civil que implementan proyectos de inversión social, que también tienen resultados, deben ser medibles y estos resultados deben ser pagados en base al resultado real y al indicador que se presente como tal, ¿no? Entonces, es un poco, y va todo en esta lógica de lo que hablábamos del tema de la sostenibilidad, es el migrar a las organizaciones y es el migrar a los esquemas a que también adopten dentro de sus modelos este factor también de cumplimiento y también de análisis del cumplimiento de las mismas organizaciones. Y algo también muy importante en estos modelos, creo yo, es que hace que las organizaciones implementadoras de los diferentes programas de inversión social hagan un análisis de introspección hacia adentro y conozcan el verdadero retorno de inversión de sus programas, ¿no? Porque ya en el momento en el que los programas o las iniciativas son auditadas a un nivel en donde se está revisando muy a detalle el cumplimiento de las metas establecidas, también las organizaciones con eso hacen un propio análisis de su capacidad instalada y hacia dónde y hasta dónde está su marco de acción, ¿no? Uy, correcto. O sea, varios temas ahí. Porque yo veo de un lado, y en mi propia experiencia, que hay bellas experiencias, tanto en el sector minero que en el sector social propiamente tal, pero hablamos con esa conversación en el sector minero y ese cruce. En mi propio trabajo, por ejemplo, te cuento mi propio proceso por esto. Cuando yo ingresé, eso fue ya hace años, cuando trabajé en Antamina, en el Perú, estuvimos con un desafío enorme de prácticamente del día al mañana de establecer un fondo de inversión social, porque el gobierno nos dijo a nosotros, las mineras grandes operando en el país, o sea, ustedes establezcan fondos de inversión social de una cierta cantidad, creo que era como 3% de las utilidades de la empresa, o aplicamos un impuesto de la misma tasa. Y yo tuve la oportunidad de ser a cargo del área de fondo destinado a generar un desarrollo económico local. No hablar de todos los temas sociales, pero en este caso solo el proceso de cómo fomentemos un desarrollo económico local. Y yo empecé a estudiar como mi proceso, ¿para qué reinventar la rueda? Como decimos en inglés, why reinvent the wheel? Cuando podemos ver lo que está funcionando en el país, en el mundo, qué está no funcionando y ver qué prácticas podríamos replicar y innovar encima de esto. Así que me fui a norte a sur en el Perú, oeste a este, viendo diferentes proyectos sociales, ¿cierto?, en las zonas mineras. Algunos muy buenos, pero demasiados, yo digo, de cuánto dinero donado a diferentes programas con la esperanza que estos programas generan algún beneficio positivo. Yo digo esperanza y voy a volver a ese tema porque yo veo demasiado la esperanza como una estrategia de impacto social positivo, ¿no? Que esperemos que a donar este fondo que se va a generar tal impacto. Yo vi demasiado de esto y un paréntesis, hoy en día en la minería yo veo demasiado de esto. Que todo el cuento es cuánto estamos sponsorizando, patrocinando el equipo de fútbol, haciendo una capacitación por aquí, por allá. Check, estamos cumpliendo con la meta de esperanza que eso va a generar beneficios sociales. Pero yo quise hacer de verdad algo diferente, algo más en la línea de lo que estás hablando tú, ¿no? De que cómo podemos demostrar de que no solo que tenemos agricultores capacitados, empresarios capacitados a nivel local, pero que esto sí está generando un aumento en ingresos familiares, que esto está enseñando de que hay más empleo,
que estas empresas están creciendo, que tienen más ventas, que tienen más ingresos, que hay un cambio de verdad. Así que pasé mucho tiempo pensando en cuáles son las métricas. Y luego, después de pensar cuáles son las métricas, porque tampoco podemos medir hasta lo último. Yo veo también programas que intentan de medir el último cambio que van a generar y al final pasas demasiado tiempo en esa planificación y esa medición y un desequilibrio con el trabajo que quieres hacer. Así que, si no más me recuerdo, creo que elegí como 4 métricas de desarrollo económico. Ingresos familiares, ventas, y te digo por qué decidí ventas y no ingresos de las empresas, ventas, nuevos empleos y cantidad de préstamos, ¿no? Para significar que el sistema de financiamiento para ese ámbito sí está funcionando. Y decidí estos, por ejemplo, ventas, porque tú puedes empezar con la línea de base cero y contar así en adelante. A lo mejor no es perfecto, pero si después de tiempo hay una continuación de ventas, significa la buena dirección. Eso sí es un ejemplo de que no podemos llegar a la perfección, pero sí tenemos que medir una tendencia en el impacto. Bueno, te cuento toda esa reflexión, un poco gracias por la oportunidad de nostalgia, pero es por decir que esa reflexión que estás notando y ese modelo de pago por resultados todavía es innovador, todavía es algo nuevo, todavía es algo tan importante, pero con la gracia de que más y más, cierto, en el sector minero lo están adaptando, con bajo este concepto que no es suficiente que regalamos dinero, ¿no? Para decir que hemos regalado tanto a las comunidades che que estamos beneficiando, qué bien, porque una inversión minera, cierto, estás contando a partir de la exploración de lo que estabas diciendo tú, va a estar en esa comunidad 10, 20, 50, 100 años. Sí, completamente. Y todo este ejemplo, y como decías tú, esta experiencia nostálgica de ver hacia atrás y de recordar ese proyecto que en algún momento tuviste en Antamina y de todos los indicadores que contabas de medición de desarrollo económico, yo puedo decir que uno de los proyectos en donde dejé más mi corazón al pasar por el mundo minero fue todo lo referente al desarrollo de proveedores locales, porque al final del día le dan la oportunidad al proyecto social de no nada más tener ese componente social, sino de insertarse en la cadena de valor de la compañía y donde los indicadores que la misma compañía puede estar monitoreando ya están insertos en su cadena de valor. Y creo que ahí está también la innovación y la transición de la industria, de esa pregunta que hacías tú de cómo el sector minero puede salir de ese mecanismo de únicamente dar apoyos. Yo recuerdo por muchos años miles y miles de conversaciones con las áreas de finanzas y de todo lo referente al tema de adquisiciones del sector minero, de cómo hago una contratación de una organización del tercer sector sin que sea un donativo y cómo establezco en el contrato pues ciertas métricas de el tipo de servicio que yo estoy contratando para que se implementen las academias de fútbol o que se implementen las capacitaciones en tema de desarrollo de micronegocios, que todo eso es muy bueno y como lo conversábamos, es la manera en que también van migrando pues las áreas de responsabilidad social, las áreas de sostenibilidad y el mismo tercer sector en cómo es contratado e implementa sus programas. Pero también está este otro componente de cómo desde la industria genero ese verdadero cierre en desarrollo sostenible en donde ya no estoy contratando por dar un curso de cómo desarrollar un microemprendimiento, sino estoy comprándole a ese negocio local los tornillos de la operación y ya no nada más es una compra directa, sino que muy probablemente se convierte en un producto de stock del inventario, en donde el mismo sistema de inventario va teniendo una relación con ese proveedor y ese proveedor va entrando en ese flujo de ventas y ahí creo que cerramos la pinza, ¿no? Y ahí creo que está el meollo del verdadero desarrollo sostenible, no nada más en cómo genero la inversión hacia afuera y la mido, sino cómo esta inversión que ya generé hacia afuera, que estoy clara y puedo medir,
que ya le pagué a una organización del tercer sector porque me ayude a desarrollar esas capacidades, porque creo que ahí también la industria, y haciendo un paréntesis, tiene que ser muy clara en que desde dentro de la industria, pues somos expertos en la producción y no en el desarrollo de capacidades probablemente, ¿no? De desarrollar negocios, de acompañar a los alumnos. Ya también hice esa inversión y cómo regreso a la industria, ¿no? Y si esa inversión que hice en el momento que puse la primera piedra de la institución de capacitación técnica, pues tengo que tener la proyección de en qué momento esos alumnos que salgan van a regresar como empleados de la industria, ¿no? Si ya hice inversión en el tema de microemprendimiento y ya medí el negocio, ya medí también a la organización y le pagué por los resultados que está dando, en qué momento a ese negocio lo voy a insertar a la cadena de valor para que esté a parte de su cadena de abastecimiento, ¿no? Y creo que ahí, como lo decía, es en donde cerramos el círculo del desarrollo sostenible. Háblame un poco más, si puedes, sobre esa experiencia profunda que tuviste fomentando proveedores locales adentro de la minera, porque si no más me recuerdo, estabas años intentando de impulsar que la operación tenga más proveedores locales, que incrementen su nivel de compra y al final lograste que esto sea un puesto permanente, no un esfuerzo aparte, pero sino el foco central de tu puesto. Y que este puesto, si no me equivoco, fue como parte del equipo del supply chain, que ya no, digamos, una iniciativa del área social, pero sino como parte central de lo que hacía supply chain. Y una reflexión, una pausa ahí para hacer algunas lecciones aprendidas, porque empezaste a decir una cosa importante, algo sobre los cambios internos que tuvieran que suceder para poder realizar más compras locales. Sí, completamente. Mucho cambio. El primer cambio, y que tú ya lo mencionas, es la adaptación de los modelos de compra local desde el área de supply chain y no desde las áreas de sostenibilidad, ¿no? Porque muchas veces las áreas de sostenibilidad, pues son estas que están todo el tiempo en el empuje, en la justificación, en la explicación y demás. Y hay proyectos como este que deben ir tomando ese posicionamiento desde las mismas propias áreas internas, ¿no? Entonces creo que a nivel de aciertos, uno de los primeros que dio la industria fue el poder empujar esto directamente desde el área de supply chain, ¿no? El segundo, y que creo que también implicó todo un proceso de reflexión hacia adentro, fue en el generar un sistema o digitalizar un sistema en donde los proveedores locales pudieran poner su información, que no fuera el propio sistema SAP, ¿no? Como el generar ese puente, como decíamos hace un ratito, existe y es necesario todo ese empuje y desarrollo de capacidades en los proveedores pequeños y el generar ese puente de que ellos pudieran ir haciendo un filtrado de sus documentos, de sus capacitaciones, desde la plataforma que se construyó para ellos y que creo que ha sido una buena práctica de diferentes industrias mineras que han tenido esta práctica, incluso algunas otras industrias que están relacionadas con el tema de hidrocarburos y otros, creo que han estado implementando como el tener una plataforma previa a entrar como a este sistema meramente interno de la compañía, ¿no? Algo más amigable en el camino, ¿no? Y creo que la tercera y la lección aprendida más grande es toda la comunicación interna y todo el desarrollo también pues de intereses y de capacidades internas que se tiene que hacer hacia adentro de la compañía, ¿no? Porque las mismas áreas de operación, de mantenimiento, de planeación, pues están acostumbradas a las compras masivas, ¿no? Y a decir, es que yo me quiero quedar todo esto con este gran proveedor, que nada más me implica hacer un solo proceso, sé que ya está cargado todo en el inventario. Entonces es también un reconocimiento y pues ahora sí que una reflexión hacia dentro de la compañía de detectar cuáles son las necesidades del negocio para saber también en dónde están esas oportunidades de compra. Y por otro lado, también
pues trabajar con los usuarios en cuál es el valor agregado de tener a estos proveedores locales. Oye, hablando ahora que yo soy proveedora ahora y que, bueno, estoy muy agradecida de todas las oportunidades con todos mis clientes y potenciales clientes, pero ahora que he lidiado con los sistemas SAP arriba, otras plataformas de por lo menos 3 o 4 mineras grandes, me siento mal que yo misma he pedido a que un proveedor pequeño, un proveedor grande, que del otro lado hay un pobre persona, cierto, para los pequeños, que pasa todo su día primero intentando de entender el sistema, porque no están escritos en un idioma que uno entiende. Nada más este detalle, y no ha sido un detalle porque yo sé que para lograr ese detalle que tú abriste una plataforma para los proveedores locales, que costó tiempo, costó recursos, y yo digo recursos de tu tiempo y esfuerzo más que todo, porque al final no es tan caro hacer ese sistema, pero es un compromiso de reconocer que aún pasos como esto es tan importante para abrir la empresa, para tener esa oportunidad, que no todo es porque es que localmente no hay esas capacidades y que solo puedo satisfacer ese requerimiento técnico con una empresa grande con quien siempre he trabajado. No, sí hay las competencias locales, las capacidades locales, pero a veces estos pasos tan concretos son tan importantes para abrir esas posibilidades. Así que de verdad, de todo mi corazón, porque lo sufro ahora con varios, te agradezco, porque no son obvios ni sus sistemas. Es decir, si uno toma esto como un ejemplo, como un solo ejemplo de esas trabas que están en el camino para abrir esa posibilidad de generar más crecimiento local. Uno necesita un campeón adentro, una persona adentro de la empresa que es su día a día de ver sus trabas y trabajarlos para sacarlos para que podamos avanzar con esas metas. Sí, completamente. Y justo ahorita que hace el ejemplo, si para ti es complejo, muchas veces también hay proveedores locales que van apenas incursionando en todo este tema de habilidades digitales y este tipo de plataformas son grandes inversiones de la industria, pero muchas veces son hasta procesos sencillos de cómo los manuales para explicarle a los proveedores cómo los puedo hacer más amigables, cómo puedo tener, como dices tú, un champion o alguien a quien puedan buscar del otro lado del teléfono, ¿no? Para que les pueda ayudar. Y también muchas veces los procesos se van complejizando tanto y están hechos para industrias grandes que a lo mejor tienen a una persona completamente encargada todo el tiempo de los procesos de compras y de pagos, y las industrias pequeñas, como tú ponías el ejemplo, ¿no? En el momento de emprender, es la misma persona, es una o dos personas que están haciendo todo, ¿no? Entonces, eso también requiere una curva de aprendizaje y requiere también, pues, una empatía por parte de las grandes compañías de cómo acompañar a todos sus proveedores. Así es. Y para terminar, siempre hago la misma pregunta. Para los que están escuchando y que quieren seguir en tu camino, ¿cierto? A los jóvenes con quien hemos empezado esta conversación, ¿qué consejos darías para que ellos tengan éxito en tu campo? Pues creo que lo que platicábamos y justo que resaltabas tú hace unos minutitos, es ese tema de la chispa. Si están definiendo hacia dónde quieren ir, que sigan su corazón en el sentido de lo que les motiva, ¿no? Y una vez que estén ahí en donde están haciendo lo que les gusta hacer, ahora sí que, como dicen en inglés, the sky is the limit, que nunca dejen de buscar más allá, ¿no? Yo creo que en el entorno social tenemos el maravilloso don de que no trabajamos con tuercas, sino con seres humanos, ¿no? Y los seres humanos siempre vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos cambiando. Y eso nos da la oportunidad justo de seguir esa frase, ¿no? Que tanto me gusta, que el cielo sea el límite, que no haya limitante en decir, bueno, esto se implementó así, no funcionó y aquí se cerró, ¿no? Sino el pensar todo el tiempo fuera de la caja,
en qué puede haber más allá, en cómo podemos mejorar, en cómo podemos hacer que el retorno sea cada vez mayor, que la innovación siempre sea un factor y también de darnos cuenta que es un medio en el que la competencia no existe porque entre más hagamos entre todos, mayor impacto vamos a tener. A lo mejor desde otras áreas de la industria, o ganas tú 2 pesos o los gana el vecino, ¿no? Porque se los compraron a uno o al otro. Pero desde este lado, si nos aliamos, si nos unimos, si generamos redes de impacto, ganamos todos, porque al final sumamos esfuerzo y sumamos capacidades y creo que eso también hace pues que los proyectos sean mucho más bonitos, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, que no pierdan la chispa, que sigan su corazón en el primer punto, en el segundo, que no tengan esos límites y que estén siempre dispuestos a estar generando esa reingeniería de cómo mejorar en los proyectos y los procesos. Y el tercero, que no vayan solos y que siempre busquen aliados. Es un área y es un entorno en el que entre más vayamos juntos, creo que mejores y mayores resultados podemos tener. Qué linda reflexión. Muchísimas gracias por hacer parte de este podcast y compartir tu experiencia, tus motivaciones y tu historia con nosotros. Te agradezco. No, el agradecimiento es de mi parte por haberme invitado al podcast. Espero que lo disfruten, como dices tú, voló el tiempo y siempre es bonito platicar con amigas y con colegas de estos temas que tanto nos apasionan. Así es. Bueno, gracias. Chao. Chao. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y apoyar nuestro podcast. Suscríbanse, por favor. Dejen una reseña de 5 estrellas y hasta la próxima.